Entonces, vamos a comenzar desde acá con los mismos métodos de siempre, colores para los nombres, algunas ideas principales, y vamos a poner ahora una llave en cada una, en cada párrafo más que sea corto, ¿sí? Ujú. Vamos a empezar con vos, Leo. Así, es posible considerar que los derechos humanos son un proceso en constante e interminable construcción. No obstante, ello no implica que la interpretación y ampliación de los derechos y subderechos quede del todo en la discrecionalidad de los mecanismos de protección. Son los propios derechos, en tanto principios, los que nos establecen límites a la labor interpretativa. En efecto, del derecho a la libertad personal no puede desprenderse el derecho a la vida ni el derecho a la vivienda. La redacción del derecho a la libertad personal da la pauta a su contenido esencial, en tanto definición mínima que permitirá reconceptualizar el derecho a partir de las necesidades humanas. Bueno, la idea de todo esto entonces es que estamos hablando de la interpretación de los derechos, ¿sí? Eh, y nos dan dos características al comienzo que tenemos que marcar, que son que eh, esa construcción de los derechos humanos, ese reconocimiento, es un proceso constante e interminable, ¿sí? O sea, en cuanto a los derechos humanos, hay un proceso constante e interminable de construcción. Eso es lo que decíamos al comienzo, que se van reconociendo y se van interpretando progresivamente, ¿no? Acá está implícito el principio de progresividad, que es que se van reconociendo, digamos, interpretando cada vez de una manera más amplia, más abarcativa, que se va reconociendo en el tiempo. ¿Mm? Y vamos a poner una llave ahí, interpretación de los derechos humanos, interpretación de los DDHH. Ahora bien, dice, los subderechos son básicamente factores integrantes de los derechos humanos en tanto principios, algunos claramente precisados en los propios tratados y otros frutos del desarrollo del corpus iuris. En consecuencia, no se trata de una lista cerrada, sino abierta a satisfacer las necesidades que los cambios políticos, sociales y económicos imponen a las personas. Y acá estamos hablando de los subderechos, ¿sí? Entonces, en la llave ponemos subderechos, como para guiarnos nomás, y la idea principal de este parrafito es que está diciendo que esos derechos, esos subderechos salen de los derechos humanos, o sea, los derechos humanos se ramifican en subderechos porque se sustentan en principios. Y esos subderechos, algunos están en el conjunto del corpus iuris, o sea, de todos los tratados, de todas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, o en algunos tratados, ¿sí? Y que esa última parte donde dice que en relación a lo que decía el párrafo anterior, viste que se van reconociendo progresivamente, bueno, acá te aclara, según los cambios políticos, sociales y económicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el libro de Barómetro Local, una silueta del debido proceso penal de Miguel Sarre y Sandra Serrano, marcamos los nombres con colores, identifican que la libertad personal tiene múltiples subderechos como son la detención legal, el uso mínimo de la prisión preventiva y el uso de penas sustitutivas a la prisión. Por su parte, Cecilia Medina incluye en este derecho la prohibición de detención por deudas. O sea, si yo te digo, tengo derecho a no estar más de 48 horas detenido, estoy invocando el derecho a la libertad. Si yo te digo que no me pueden dar una pena de prisión por ser deudor moroso, estoy invocando el derecho a libertad. El derecho a libertad es un derecho amplísimo, por eso el artículo 14 de la Constitución, que ¿Y dice qué se hace todo. en esos casos? Si hay ¿Cómo? que detener a alguien y habla de su derecho a la libertad. Vos sabés que es un muy buen ejemplo porque ayer me fui al supermercado, uno que tengo acá cerca de la academia, y me pregunta el carnicero, lo conozco a todos ahí por los meses que estamos, y me dice, ¿y te recibiste? Me dice, sí, sí, el 4 de diciembre. Ah, felicitaciones. Entonces me dice, vos sabés que la otra vez, parece que es policía, ahora policía, me dice. O sea, era, ¿no? Una persona ya grande, pues seguramente que es un policía retirado. Y me dice, vos no sabés cómo lucraban los abogados presentando habeas corpus. Me Mm. estuvo diciendo chocolate por la noticia, eso es lo que eso sabemos todos en el sentido de cualquier persona, por más criminal que sea,
tiene derechos que hay que ser respetados, tiene derecho a un debido proceso y tiene derechos que hay que ser respetados. Por ejemplo, puede ser que un ladrón robe y le den más tiempo del que realmente merecía. Entonces, por eso todos necesitan abogados y todos necesitan ser defendidos, ¿sí? Hasta el más criminal de todos. ¿Qué me estuvo diciendo? Me estuvo diciendo que me estuvo hablando de ese derecho a la libertad en cuanto al recurso, a la presentación del recurso del habeas corpus. Cuando vos te detienen más del tiempo de lo indebido, vos presentás un habeas corpus. El habeas corpus es una garantía sumarísima que está en el artículo 43 de la Constitución. Además, tiene su propia ley, digamos. Y podés presentarlo de manera escrita, de manera verbal. Si es escrito, puede ser a máquina, computadora, con sangre, o sea, lo que vos quieras. Y no hace falta que presente un abogado. En realidad no hace falta que presente un abogado. O sea, ahí la gente paga porque nos informa nomás. Mm. Pero bueno, en cambio el amparo es un recurso que se tiene sus requisitos legales en cuanto a la presentación. Tiene que ser presentado por abogado, lleva más tiempo, una cantidad de cosas. En 2011, cuando yo estaba en segundo año, le acompañé a mi amigo con el que había fundado la academia que tenía que hacer te acompañé a hacer unos trámites y él se había recibido el año anterior y estaba ejerciendo. Y nos fuimos era temporada de receso, como ahora que hay una feria judicial, ¿no? Que trabaja menos la justicia, digamos. Y entra a una oficina judicial y dice, sí, vengo a presentar una vez corpus, dice. Y la atiende seguro, parece un pasante, porque tenía no más de 19 20 años el chico, ¿no? Y no sabía qué hacer el chico. Y mi amigo le decía, le estaba diciendo, no está el no sé quién, el mandamás, ¿no? El encargado. Y mi amigo le dijo, no importa, vos estás en este momento al frente de una oficina judicial, yo te vengo a decir a vos, te vengo a presentar el habeas corpus. ¿Y qué me trajo? No, no traje nada de manera verbal, espere, le llama no sé quién, le habrá llamado al secretario relator, sí, se vengo a presentar un habeas corpus para fulano de tal, ¿no? Todo por ahí me enteré que era verbal, inclusive. El habeas Mm. corpus es una garantía sumarísima para tener la libertad física ambulatoria. Entonces, cuando te detienen más de la cuenta, habeas corpus, ¿sí? Bueno, y acá está hablando entonces de el derecho a libertad, que es un derecho amplísimo. Entonces, en la llave vamos a poner derecho a libertad, o el amplio derecho a libertad. Porque fíjate que el artículo 14 de la Constitución dice todos ejemplos de manifestaciones del derecho a libertad. El artículo 14 de la Constitución. Y eso que está pasando ahora con el tema de mi ley que la gente pide la libertad, pero no sé, yo pienso y digo, esa gente va y hace bochinche y Mm. va a matar y todo hacen un desastre y no quieren estar detenidos, ¿eso se puede? En realidad, no, porque una cosa es tener el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, garantizado en el artículo 14 bis, por ejemplo, el derecho a huelga, el derecho a la protesta, ¿sí? Artículo 14, artículo 14 bis, otros artículos también dentro de los derechos implícitos, pero la regla general es mi derecho terminando y comienza el derecho del otro. Entonces, yo puedo manifestarme, lo que no puedo hacer es manifestarme de manera ilegal. Yo puedo manifestarme, pero no cortar una calle, ¿sí? Entonces, el gobierno nacional ahora promueve que se respeten las reglas, porque muchas personas se tenían cortadas con su libertad ambulatoria, te iban a trabajar, se iban a comprar, se iban a retirar a los chicos al colegio en Buenos Aires, que es un caos, y estaban 3 4 5 horas. Bueno, esa es una de las cosas, de la furia que hizo que gane mi ley también, ¿no? El tema de la permisibilidad o la anomia, se dice en derecho. Vos leíste la otra vez una palabra acá, se llama anomia. Anomia es cuando hay normas, ¿sí? Están las herramientas para hacer cumplir la ley, pero las autoridades le dejan pasar. Entonces hay un estado de anomia, tipo, nadie se hace cargo, ¿no? Bueno, otro ejemplo, dice, en la misma publicación, marcamos los nombres, ¿no? Con color. Sí, ya está. Otro ejemplo, en la misma publicación, identifica como elementos de la integridad personal el trato digno durante la detención y la investigación de los delitos y en prisión. Cecilia Medina complementa con la provisión, prevención y castigo de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Vamos a buscar la Constitución Nacional, si no tenés impresa en Internet, Constitución Nacional, la primera opción de Infoleg, no un artículo, sino la Constitución completa, y vamos a leer
el artículo 18, que es el artículo estrella de la Constitución Nacional. Esa es la copia más o menos que le hicieron a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa. Y ahí está esto escrito. 18. 18. Leemos todo. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Bien. Todo este artículo es el principio de legalidad de la Constitución, principalmente en sentido estricto. El principio de legalidad en latín es nula pena, nula... bueno, me sale ahora. Que en el castellano sería no hay pena si no hay delito. Sin una, o sea, no hay nulo en pena, nulo un crimen sin el eje. No hay pena, no hay crimen sin una ley. En este caso, ¿Cómo se llama esta ley? este, Esta... este Ajá. principio se llama principio de legalidad. Viene del derecho romano también, nula pena, nulo un crimen sin el eje. No hay pena, no hay crimen sin una ley previa. ¿Qué significa? Yo no puedo, hoy por ejemplo está despenalizado eh, el consumo de marihuana, ¿sí? Ujú. Bueno, si vos consumís hoy y mañana se penaliza, yo no puedo venir a decirte, bueno, vamos en cana, Ah, eso porque es lo de la ley anterior. tiene que haber una ley anterior, ¿sí? Del mismo modo, cuando se despenalizó por jurisprudencia la marihuana, en el caso Arriola creo que es el caso que despenaliza, en realidad hay una ley de consumo estupefaciente, ¿no? Pero esa ley fue declarada en esos casos inconstitucional por la Corte, en ese caso Arriola, por el tema de que eh, viola la Constitución. ¿Y qué parte de la Constitución viola? Vamos a leer el artículo 19 que nos viene al pelo para lo que viene abajo. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Bien, significa que el derecho es de resultado externo, o sea, la norma le interesa el resultado externo. Y quien Ujú. impone el castigo es el Estado. Todo lo que pasa en tu privacidad a la norma no le interesa. Ahí tenemos el principio de reserva porque es una esfera de intimidad en la cual el Estado, los magistrados, los jueces, el gobierno, los jueces no pueden meterse con nosotros. Bien. Entonces, vos podés, por ejemplo, Algo de pensar, esto, sí, decime. algo de esto lo había dado en Derecho el año pasado Ah, en el colegio. Claro, en la facultad. en la facultad. Ajá, sí. ¿Cómo el tema? ¿Tuviste en una facultad de Derecho? No, pero en criminalística Ah, en teníamos, criminalística. Sí, sí, sí. En Derecho uno. Sí, sí. no en Derecho 2 porque teníamos Derecho Penal, me parece algo Ah, medio derecho así. penal, sí, sí. Con razón, cierto que estudiaste criminalística, pues me parece que sabes mucho de cuando en los ejemplos que damos, eso sí es cierto. Sí, en criminalística tienen derecho en primer año y después tienen derecho dos, sí, sí. Yo enseño en criminalística derecho uno, todas las ramas del derecho quedan ahí, y ahí tienen, por ejemplo, un rejunte de varias materias de nuestra carrera, ¿no? Derecho uno, por Bueno, ejemplo, en es un Derecho rejunte. 1 di creo que 5 unidades y eran 13 con el profesor. Bueno, ese derecho uno es un rejunte de derecho constitucional, que es lo que estamos dando ahora, derecho civil, o sea, hay de todo, digamos, ¿sí? Un poquito de cada materia. Y derecho 2 es derecho penal, exactamente.
Bueno, y ahí, por ejemplo, dice, bueno, vos podés pensar en matar a alguien, pero si no hay principio de ejecución, no hay tentativa, queda reservado tu esfera de intimidad. Yo siempre le digo a mis alumnos acá, cuando son nuevos, se ponen todo colorado en la clase de Derecho Penal, les digo, bueno, imagínense, les planteo, lo pongo acá de confianza y onda, ¿no? Queda grabado para para la posteridad. Le digo, bueno, ¿quién Ujú. acá mira pornografía? Y se ponen todos rojos. Dice, ¿cómo el profe me va a Ah, preguntar eso? Entonces le salgo con el ejemplo. Bueno, imagínense que le agarran a fulano, me agarro con cualquiera, ¿no? Nuevo, lo tomo de chivo expiatorio, después le digo, fue una broma, ¿no? Imagínense que él, antes de venir, mira acá. Entonces, aumenta su libido sexual, va y abusa sexualmente de alguien. Bueno, ahí el Estado se mete con él porque él lesionó un derecho. Es claro, decir, ahora, si reprime esos deseos provocados por la pornografía, que se arregle solamente con Dios, dice la Constitución. ¿Sí? Está mal y para mí está mal, pero es tu moral. O sea, arreglate vos con Dios o con lo que vos creas. Ahora, cuando vos haces un daño a alguien, lesionás el derecho de otra persona o pones en peligro o la moralidad pública o las buenas costumbres, es decir, algo externo a vos, bueno, ahí sí, adentro. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de reserva. Ahora, ¿de dónde salió este principio de reserva? ¿De qué estábamos hablando antes? Que yo dije, ahí viene más abajo eso. Bueno, sigamos con esto. Entonces, eh, otro ejemplo en la misma publicación identifica como elementos de la integridad personal el trato digno. Estábamos hablando de la despenalización de la marihuana. Entonces yo te decía, ¿por qué inconstitucional? Porque en tanto no afecte el derecho del otro, el Estado se estaría metiendo con uno mismo sin que afecte a la moralidad pública ni nada. Ahora, no es lo mismo que vos fumes en tu casa o que fumes en la plaza. Si fumas en la plaza, bueno, ahí sí ya estarías metiéndote con otros, ¿sí? Mi primera alumna de ingreso a Derecho, que siempre la uso de ejemplo con el permiso de ella, aunque no le digo el nombre, hoy es una abogada, una formoseña. Mi primera alumna de ingreso a Derecho en el año 2011, cuando yo estaba en segundo año y mi socio que había fundado la academia conmigo, se había recibido. Él era el estrella. Ahí me di cuenta que me entendían mejor a mí, entonces después querían venir conmigo. Yo decía, pero yo estoy en segundo año, no importa. Entonces, esa chica, una chica que brillante, brillante en el sentido de muy perspicaz, tipo, muy sacaba todo así por lógica, ¿no? Y esas personas que son rápidos, ¿no? ujú. Era totalmente una vagancia, ¿no? Mina? Pero entendía todo, o sea, era muy perspicaz. Y me la crucé en el año 2014, 2015, estaba en tercero o cuarto año, me la cruzo en la facultad y estaba totalmente destruida. La mina le daba la marihuana, le daba la marihuana. Siempre la uso de ejemplo porque ella estuvo en rehabilitación entre 2016 y 2018, no, 2019, antes de la pandemia, en su provincia. Somos amigos ahora, ¿no? Quedamos como colegas, muy buenos amigos. Y ella cuenta su experiencia. Y la mina le entró, le daba y le quemaron las neuronas. Yo siempre le digo a mis alumnos, claro, sí, re cool, fumate un porro. Ajá, listo, ahora. La repetición, el ir, fumar, por más que sea activo o pasivamente, te vas quemando la neurona. Y la mina ahora es una mina normal, pero se irrita demasiado, cada tanto cae, este, tipo, perdió esa luz que tenía. Entonces yo la uso de Que ejemplo. por un poquito se empieza. ¿Cómo? Que por un poquito se empieza, digo. Claro, cuando yo la conocía era así, porque es así el tema, digo, porque te va a pasar a vos en la facultad o le va a pasar a tu compañero, porque es algo genérico. Me pasó a mí también. No entré, pero me pasó. El nuevo que entra a la facultad, automáticamente le agarran las listas para centros de estudiantes. Así. ¿Querés militar? Dale, y vos decís, sentido de pertenencia. ¿Cómo es el tema grupal? Uno le da sentido de pertenencia a alguien, lo entusiasma y dice, wow, yo pertenezco a tal cosa. Entonces mueven esa necesidad de ser, digamos, integrado en un grupo. Trabajan muy bien las listas con eso. Son muy inteligentes. Entonces estás, te pones una remera de una lista, militás gratis, perdés tiempo de estudio o tiempo de dedicado a vos. Está bien, bárbaro, porque seas amigo, qué sé yo. Su lado bueno. Y dentro de eso siempre hay el fumanchero. Y ya empieza ya, viste, vienen, a ver, hablo en términos generales, no hablo en casos particulares. La Ujú. gente del interior de Corrientes o el interior de cualquier provincia, generalmente no es como los alumnos de capital.
Y eso que no estaba en Buenos Aires. En Capital siempre se ven las tribus urbanas, cuando fui a ir a Córdoba, eso que no era Buenos Aires, me tocó a mí la temporada de Emos y Flogger, me acuerdo que eran los, los ensayos de progres de esa época. Bueno, eso no se veía en Corrientes, se veía en Córdoba, y más en Buenos Aires, en las capitales siempre están las tribus urbanas. En cambio, la gente del interior, yo sé cuando alguien del interior acá, sin que me diga, porque, hola, buenos días, los padres también, buenos días, señor, ¿cómo le va? Si yo venía a averiguar la academia. En cambio, el que de acá, sí, hola, ¿qué tal? Es muy así, se cree porteño. Bueno, eso se traduce en la facultad en que los alumnos del interior generalmente son más inocentes, son más tradicionales, así, son más sanos en ese sentido. Y vienen acá y se descarrilan. Le agarra, si no es el de las listas de centro de estudiante que está como hace 20 años estudiando, no me pongo tanto de ejemplo porque yo también estuve en mi década, pero trabajaba, por lo menos. Y el te agarra, entonces te invita a fiesta acá, fiesta allá, querés probar un poquito, de repente te aparece en fotos con botella cortada de plástico, con Fernet, y ya empezás. Empezaste y ya perdiste 2 o 3 años. Después te agarran tus padres, te dicen, che, mira que no te van con mal alquiler, y ahí vienen a la academia, che, mi mamá me está apurando, quiero saber. Es típico eso, ¿eh? Hace una década que conozco ese cuento. Y le pasa a todos. Y ahí es donde la gente cae, qué sé yo, en los vicios, eso. Este, no te digo no salir a joder, o, salí todos los fines de semana, aprovechar. Pero la junta del primer año de la facultad es importantísimo, porque eso es lo que te hace o adelantarte o desviarte. Yo no tuve punto, así que. Bueno, ahora cuando entré a la facultad elegí juntas de todo tipo, entonces, pero fíjate bien la junta que empieza así, porque la junta esa empieza como, che, qué cool, ¿no? Qué bueno, mira ese. Encima siempre hay uno que es más mayor que atrae a todas, ¿viste? Y después las recluta para su lista, te digo, con, con experiencia. Y caen, porque a los 18, 19, 20, 21 años caen, créeme que caen. Bueno, volvamos al tema. Otro ejemplo de Bueno, la misma publicación. Sí, ¿cómo? no pensé que me hablaste. No, No. no. Bueno, otro ejemplo de la misma publicación identifica como elementos de la integridad personal. Es decir, estábamos hablando del derecho a la libertad en sus máximos expresiones, a tal punto de decir, por ejemplo, que el derecho al trato digno en la cárcel tiene que ver con la libertad y la integridad personal. El derecho a no ser detenido más de 48 horas, por ejemplo, tiene que ver con la libertad y así. Bueno, acá estamos hablando de la integridad personal. La integridad personal para Cecilia Medina, dice, ¿sí? Se complementa con lo que dice ahí abajo, con la prohibición, prevención y castigo de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que eso es lo que leímos en el artículo 18. En derecho penal tenemos la teoría de la pena de la teoría de la prevención general y especial positiva en este sentido, de que las cárceles deben ser sanas y limpias, o sea que la pena está para resociabilizar al reo. En otras teorías de la pena dice que la pena está para castigar nomás. Nosotros usamos la pena, creemos que tenemos esta teoría del derecho penal, la teoría de la pena, porque en la Constitución dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, entonces, claro, es para que la pena resociabilice al reo. ¿Sí? Un derecho más donde se puede observar la multiplicidad de elementos constitutivos de un derecho humano es el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, el derecho a ser oído por un tribunal independiente, competente e imparcial, el principio de contradicción y igualdad, el derecho, bueno, todos esos derechos, ahí sí le pegamos una pincelada, ¿no? Porque el derecho al debido proceso, que en realidad es una garantía el debido proceso. Lo podemos ver desde el punto de vista del derecho humano y en derecho procesal, civil o penal, lo vas a ver como una garantía. En derecho constitucional también lo vas a ver como una garantía. ¿Qué garantía tengo yo de que voy a recibir una pena justa? ¿O qué garantía tengo yo de mi derecho a recibir una pena justa? Bueno, la garantía es que va a pasar por un conjunto de pasos que van a determinar que la pena va a ser justa, que van a determinar si sos culpable. Entonces, no es nomás que me agarran, ¿sí? Época Inquisición, vos sos culpable, chau. Tenemos también dos grandes modelos, eh, ¿cómo es? Modelos de derecho procesal en el mundo. Bueno, en realidad son tres, pero tenemos dos diferentes.
El modelo inquisitivo, en la cual vos sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y el modelo acusatorio, en la cual vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y después tenemos un sistema mixto, ¿no? En la época de la Inquisición española o Inquisición General de Europa, que en realidad era un tribunal civil, pero por delitos que eran considerados delitos religiosos, lo cual la iglesia, si no fue por acción, fue por omisión, perseguían a las personas acusándolas de ese tipo de delitos y vos, la persona, tenía que probar su inocencia Mm, y no el Estado la culpabilidad. Bueno, eso es lo que hablábamos de la otra vez, de que nosotros al tener un Estado democrático, luego de las revoluciones, ¿sí? Justamente uno de los principios es el principio de inocencia en materia de derecho penal para determinar la culpabilidad posterior después de un debido proceso, para evitar esas épocas oscuras. Hay en las redes, hay veces cuando te metes con esos temas álgidos de los que solemos hablar, dicen, vos estás en la época medieval, retrasás 300 años. Y así como le tapamos la boca con el tema del nazismo de Hitler, también se le tapa así. En la Edad Media regía ese principio y teníamos la Inquisición, que es justo lo que se hace, esa parte que está dando la opinión. Hay que censurarlos a todos. Bueno, estamos vos estás en la Edad Media, no yo. Es al revés, digamos. Bueno, esa es la Inquisición, el derecho al debido proceso, ¿sí? Para que vos puedas demostrar tu inocencia, perdón, para que puedan demostrar tu culpabilidad. Y vos sos inocente hasta que puedan demostrar lo contrario. Y basta solo. ¿Ese cuál es? Ese es el artículo, también está en el artículo 18, ¿sí? Porque en el artículo 18 habla que nadie puede ser penado sin un juicio previo, fundado en todo eso es debido proceso. No, no, pero me dijiste inquisitivo, el otro, Acusatorio. ese es el que me estabas describiendo recién. El inquisitivo es el que vos sos culpable hasta demostrar lo contrario. Y el acusatorio, que es nuestro sistema actual, que además tienen otras características, pero esta es una gran diferencia. Vos sos inocente hasta que demuestren lo contrario. Nosotros teníamos un sistema mixto en materia de derecho penal, pero teníamos el principio de inocencia, teníamos una cosa rara, ¿no? Pero a nivel general en el mundo y a nivel temporal en la historia, ¿sí? El aparato inquisitivo era el Estado, llámese monarquía absoluta, llámese iglesia, llámese presidio, lo que sea. Vos eras culpable y vos tenías que demostrar tu inocencia. Mm. Bueno, por eso basta solamente con la duda razonable. Cuando el juez tiene una duda, el abogado defensor lo único que tiene que plantear mínimamente es la duda razonable. Si hay una duda, vos sos inocente. O sea, si el fiscal y la querella no pudieron probar suficientemente tu culpabilidad, probaron más o menos nomás, significa que está en duda. Y ante la duda, indubio pro reo, a favor del reo. Ante la duda, a favor del reo. ¿Sí? Entonces vos como abogada defensora tenés que plantar la duda nomás y con eso te basta. Te sugiero una serie, la última que miré de abogados, está muy buena, El abogado de Lincoln, está en Netflix. A partir del capítulo quinto empieza la movida de ahí tenés una lección de lo que es litigar en materia penal, por ejemplo. Está muy buena. Bueno, un derecho más donde se puede observar la multiplicidad de elementos constitutivos de un derecho humano es el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa y todo eso. Vamos a buscar Pacto de San José de Costa Rica y vamos a leer el artículo 8. El Pacto de San José de Costa Rica se llama Convención Americana de los Derechos Humanos, ese es el nombre oficial, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó en Costa Rica. El primero, el que es un PDF. Cualquiera, puedes bajar en PDF, sí, pero tiene que ser ese pacto, ese tratado. Y vamos a leer el artículo Ajá. 8. Son re largos los artículos de esto. 7, 8. Garantías judiciales. Sí, Ujú.
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Eh, Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Bien, hasta El acá. proceso Entonces, vamos a poner en la llave, vamos a poner el título de ese artículo y vamos a poner el número de artículo y el tratado del que se trata. ¿Sí? Como para identificar que de eso que está hablando ahí se habla también en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8 ponemos el título del artículo 8. Todo eso es el debido proceso. Garantías judiciales, digo, garantías judiciales. Dentro de las garantías judiciales está el debido proceso. Si el abogado de la contraparte o si el fiscal no me pasó a mí, abogado defensor, en materia penal, ¿no? Las pruebas o las evidencias que va a producir como prueba en el juicio, si yo no conozco antes las pruebas, se está violando el derecho o la garantía de defensa del juicio. Se está violando el debido proceso. En esa serie, por ejemplo, hay un va y viene del juicio. Objeción, señoría, esas pruebas no me llegaron. Y le dice, te llegó esta mañana, lo que pasa es que me llegó recientemente y el juez dice, sí, acepto como prueba, ¿no? Entonces, bueno, deme hasta mañana para interiorizarme las pruebas. Todo eso es importante. Uno debe conocer de antemano la acusación, las evidencias que tiene contra tu cliente para poder formular tu defensa, si no, ¿cómo va a defender? Y si Ujú, no pasa eso, están violando las garantías judiciales. ¿Sí? Si tu cliente habla otro idioma y no hay un traductor en el juicio, están violando las garantías judiciales. Todo eso es garantía judicial. Bueno, mándame tu link y volvemos en 5 minutos. ujú.